¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy planeo continuar con la serie de los bugs que se generan en los juegos por tener una tasa de fotogramas más alta, así que para variar un poco quise hacer la prueba con Resident Evil 4, y me di cuenta que muchos de los errores que verán a continuación, aumentan o disminuyen la dificultad de algunas situaciones, dependiendo el caso. Pero antes de empezar, me gustaría mencionar que todo lo grabé utilizando la versión Ultimate HD en PC, o mejor dicho, la que pueden comprar en Steam, ya que la original solo funciona a 30 cuadros fijos. También deben tener en cuenta que lo hice en el parche más reciente, el 1.0.6, donde corrigieron muchos errores relacionados al framerate, que mencionaré al final, ya que estos solo les aparecerán si tienen una versión antigua. Les recuerdo que podrán ver los FPS en la parte superior izquierda de cada fragmento, con la ayuda del programa MSI Afterburner y Rivatuner. Así podrán comprobar que no hay ningún tipo de edición. Lo último sería decirles que todo se hizo en una misma partida, en dificultad normal. Aclarado este punto, pasemos a la comparación. El primer gran cambio que me gustaría mencionar, tiene lugar en el primer capítulo. En la torre más alta del pueblo, hay una escalera que podemos utilizar para recoger munición de escopeta. Los ganados no pueden subir, pero igual podrán atacarnos lanzando cócteles Molotov. Lo que sucede aquí, es que si fijamos el juego a 60 cuadros, los ganados empezarán a tirar mucho más rápido y con mayor frecuencia estos objetos. Como pueden ver, en el clip de la derecha ya me tiraron al menos 5, mientras que a 30 cuadros, apenas van 2. Esta situación se puede evitar fácilmente, pero es tan solo un ejemplo de cómo afecta a la jugabilidad, ya que si estamos aprendiendo y cometemos el error de subir aquí para escondernos, podrían terminar matándonos más rápido. La siguiente curiosidad, tiene lugar en el capítulo 2.2, justo cuando llegamos a la cabaña después de cruzar el puente, y debemos enfrentarnos a muchos ganados. El detalle está en que si fijamos el juego a 60 FPS, Luis nos dará el doble de munición que estando a 30, ya que aparentemente las tirará cada 30 segundos, y no cada minuto, como estaban planeados originalmente. Supuestamente este error fue corregido en esta actualización, de acuerdo con las notas publicadas en Steam, pero lo hicieron a medias, ya que al principio aún tira 2 veces la munición en vez de una. Como pudieron ver, en el clip de la derecha ya me dio la primera ayuda, mientras que en la izquierda aún no pasa nada. Podría acelerar esta escena utilizando la edición, pero prefiero que la vean completa para que no hayan confusiones. Además, puse un cronómetro sincronizado con el video, para que puedan notar que efectivamente esta función está ligada a la cantidad de cuadros. Dicho y hecho. Pasado un minuto, ahora sí me dio munición al mismo tiempo. Bien, ahora vamos con un truco que sirve para matar al alcalde Vitores, en muy poco tiempo y apenas sin esfuerzo. Resulta que la debilidad de este enemigo, son las granadas incendiarias, pero parece que el daño funciona un poquito diferente, dependiendo de a qué tasa de frames estemos jugando. A 60 FPS, me costó solo 2 granadas hacer que el tren superior se separe de sus piernas, mientras que a 30 fueron 3. Parece ser que hacen más daño con una velocidad más alta de frames, pero solo aplicaría para Vitores, ya que las probé incluso con regeneradores por ejemplo, pues esa también es su debilidad, y aquí no hubo diferencias. Este es un truco bastante común en los speedruns. Al final, me costó 6 granadas para matarlo a 30 cuadros, mientras que a 60 solo fueron 5. Algo parecido sucede con algunas cerraduras, como las de la jaula donde cae un garrador, en el castillo. Abrirla cuesta un corte menos con el cuchillo, a 60 cuadros. Algunas animaciones funcionan al doble de velocidad, si colocamos el juego a 60 frames. Tal es el caso de las armaduras, que atacan y se rompen mucho más rápido. Este tipo de casos requieren reaccionar un poco más rápido, por eso es que la comparación se desincronizó, a pesar de haberlos ajustado al mismo tiempo. Digamos que el mismo detalle ocurría con los efectos del agua, pues las animaciones también iban al doble de su velocidad normal, pero este error solo existía en los primeros parches. En la actualización 1.0.6 ya lo corrigieron. Otro ejemplo de que algunas cosas van a doble velocidad, es el tiempo que tardan en caer los tesoros. Aquí les dejo la repetición en cámara lenta, para que lo aprecien mejor. Esto no representa ninguna desventaja, pero tenía que comentarlo.
Es prácticamente lo mismo que pasaba con las plataformas de GTA 4, que subían y bajaban más rápido. Parece ser que la escena donde escapamos de la estatua de Salazar cruzando el puente, no fue ajustada para adaptarse a los 60 frames, por lo que si pulsamos el botón a la misma velocidad como lo hacíamos a 30, no será suficiente, y Leon terminará cayendo. Pueden notar claramente que estoy pulsando el botón X con ayuda del control en pantalla. Ahora bien, colocaré de nuevo la comparación, pero esta vez ambas escenas son a 60 FPS, para que puedan notar la diferencia de velocidad al pulsar el botón X. También podrían hacer esta parte con teclado y sería bastante sencillo. Tengo entendido que esto también ocurre al saltar del carrito de la mina, e incluso al escapar de las rocas, pero lamentablemente no lo pude comprobar al 100%. Otra cosa que cambia y que afecta notablemente la dificultad, ocurre cuando nos encontramos con el verdugo. En la sala donde debemos activar la energía, la puerta se debería mantener cerrada por 1 minuto, pero si jugamos a 60 FPS, este lapso de tiempo se reduce a la mitad, y se abre a los 30 segundos. Así, nos estaremos evitando tener que esquivar varios golpes, y estar corriendo en forma de cuadrado. Bueno, esto sin contar que alguien use un lanzacohetes. Tendríamos que recortar el tiempo de la animación que hace Leon al tumbar el tanque de nitrógeno para que nos dé exactamente los 30 segundos. Como pueden ver, apenas ha pasado medio minuto y ya se abrió la puerta, por lo que este también podría ser un pequeño truco para hacer speedruns. Congelé la escena porque terminé de grabar en ese momento. En cambio, a 30 fotogramas, todavía sigo dando vueltas por la sala. Así como en la escena de Luis, aquí tampoco colocaré doble velocidad o recortaré algo, para que no hayan confusiones. Hasta que por fin se abrió. Si se fijan en el cronómetro, podrán notar claramente la diferencia. Otro detalle interesante, es que las plagas con forma de araña, hacen algo más de daño si jugamos a 60 frames. Como pueden ver, la interfaz a 30 FPS sigue en verde, mientras que a 60 está en amarillo. Me quitó como 1,5 barras más o menos. Aquí vale la pena decir que no moví el joystick para zafarme, así que recibí el daño completo. Pero por extraño que parezca, el caso contrario ocurre con las máquinas rastreadoras de Krauser, ya que infligen su daño completo a 30 cuadros, mientras que a 60 se reduce un poquito. Después de 4 disparos, terminé muriendo en el clip de la izquierda, pero en el de la derecha aún conservo un poquito de salud. Otro detalle con relación a estas máquinas, es que en parches más antiguos solían disparar con más frecuencia, probablemente debido a que esta también se duplicaba, pero eso ya no es así. Por eso ambos clips que están viendo están a 60 cuadros por segundo. Estos viejos bugs ya no son tan relevantes debido a las correcciones oficiales, así que les mencioné unos cuantos nada más por la curiosidad. Y ya para terminar con este video, me gustaría hablar sobre el error que vieron al principio, que ocurre en el capítulo 5.1, donde la reja se abre y cierra más rápido, y con mayor frecuencia. A pesar de que el juego salió en 2014, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría una actualización nueva que corrija estos detalles, o se aprovechan de algunas ventajas? Háganmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Respecto a las versiones de las consolas PS4 y Xbox One, tengo entendido que también funcionan a 60 FPS, pero no sé si tendrán bugs o no, ya que no las tengo para comprobarlo XD. Por mi parte eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y a activar la campanita si todavía no lo hacen. Nos vemos el viernes o sábado con un video de GTA Vice City.